Sean bienvenidos una vez más a su podcast re favorito, sí señor. Este podcast, el cual lo hemos denominado con el nombre de Redubio, papi, Redubio. Que se escuche. Déjame tomar. De Redubios. Sí. Bueno, para aquellas personas que apenas nos están viendo, que no nos conocen, el nombre se deriva, es una simbiosis entre esta expresión tan coloquial que es re, que significa muchas cosas, resto de algo, y dubius, que viene del latín, que es no determinarse, dudar entre una cosa u otra. Su presentador o su anfitrión es Sergio Torres y tengo a mi gran amigo aquí a mi lado, Jorge Eliezer Guerrero. Fue un placer. ¿Cómo estás, Jorge? Agradecido con el de arriba por empezar este año grabando. Menos mal. Sí, parece que yo creo nos dimos como que, o sea, hicimos como una especie de programación para decir vamos a grabar mucho en diciembre y nos enfrentamos con las fiestas y todo estuvo muy loco. No de nuestra parte, pero la disponibilidad se nos dañó y Ocaña también estuvo muy loca después de esas fiestas y... Para ponerlo un poquito en contexto, comenzando la primera semana de diciembre, hicimos una cronología de los invitados que íbamos a tener y de los episodios que íbamos a sacar y cómo paulatinamente los íbamos a grabar. La cuestión es que un personaje por ahí, el que está detrás de cámara, se fue de viaje. Jorge empezó a trabajar y yo también empecé a viajar, también a trabajar. Entonces se nos cruzaron los horarios, más las fiestas que obviamente teníamos que salir a parchar porque me acuerdo que... y los invitados también tenían que distribuir sus tiempos bien y nosotros no lo podíamos hacer. Me acuerdo que uno de los invitados me dijo que tenía COVID-19 y yo, ok. El otro año. Ya, y estoy esperando eso. Sí. Y como que tal vez como que volver a hacer esa cronología pero no hacerla más a corto plazo para invitar a algunas personas y hacerlo más real y no solamente quedarlo en algo escrito como ya nos pasó en diciembre, aunque ya podríamos echarle la culpa a nuestras necesidades o nuestras obligaciones como tal, sí. O sea, particularmente pues ustedes saben que nosotros creamos este proyecto con la intencionalidad de pulir nuestras falencias o de crearlas, porque tenemos que mejorar en muchos aspectos personales y esto es como una catarsis para que todo aquello que nos guardamos, soltarlo acá y convertirnos en personas más locuaces que puedan estructurar mejor sus argumentos. Ya se está volviendo muy tedioso seguir hablando de nosotros sin tocar un tema en específico porque pues obviamente la gente se mueve por el morbo, pero ya nosotros hemos contado mucho sobre nosotros. Demasiado, creo yo. Quisiera tocar un tema puntual que ha ocurrido hace poco, que es la cuestión de las celebraciones, de las fiestas, y cómo al culminar un año, se podría decir, porque es bueno, le damos la vuelta al sol, eso para nosotros es un año. Ajá. Entonces es un constructo social totalmente, pero le adjudicamos demasiados valores. Valores que nos llenan de esperanza y nos hacen creyentes con esa, no sé, como te decía, ese ánimo blanco de creer que vamos a cambiar, o sea, como tal, todas esas conductas y ese condicionamiento, todos esos hábitos que se han acendrado en nosotros, nada más porque se acaba un año. Obviamente vamos a enfrentarnos a circunstancias diferentes, referencias diferentes, cosas que nos van a hacer cambiar un poquito más, pero no de la forma en que nosotros quisiéramos. Entonces quisiera saber cuál es la principal limitante para nosotros para realmente hacer ese cambio que siempre deseamos cuando nos estamos comiendo las 12 uvas. Pues yo creo que desde mi punto de vista pueden haber dos... parece que se me dan las palabras. Como que dos cosas importantes que hagan que esto suceda, y primero que todo es la esperanza. Sí. O el hecho de que queramos estar mejor que antes. Entonces es muy coloquial decir que como se acabó el año, entonces todo lo malo se va con él. Sí. Incluso, no, eso es irrealista. Sí.
Entonces eso nos llena de esperanza. Y ya se me olvidó lo otro. La cuestión sería también la determinación, ¿no? Sí. Pero yo creería que ya, como ya lo dije anteriormente, más que todo se abarca en la esperanza de que, como es un nuevo año, pues vienen cosas nuevas. Es que las circunstancias cambian totalmente porque el porvenir pues no sabemos cómo predecirlo. Algunas personas tienen un choque tan grande que sería como un familiar o el eje central de la familia, fallece, perece. Entonces eso subvierte como toda esa comodidad que tenían y tienen que enfrentarse a una nueva realidad. Parce, la verdad es que yo y eso creo le genera un cambio. O sea, es importante y creo que es un punto vital que el dolor, crecer, te enseña demasiado. Te enseña cuando te das la oportunidad como de conocer ese dolor, de entender el dolor. Porque muchas veces pasa con nosotros de que sufrimos y lo único que hacemos es encerrarnos. Uh-huh. Entonces ya eso se va creando un vacío o tal vez un dolor más y además más duro, cosas así. O sea, nos cobijamos con nuestro victicismo, por así decirlo. Ajá. Sí, porque en realidad no dejamos de lado esas inseguridades. Porque aquellas personas que en realidad crecen son las que saben que tienen esas inseguridades, pero saben que también ese tiempo que permanecen cuestionándose y criticándose a sí mismos, lo pueden utilizar para crearse una mejor ética, una mejor persona. O sea, ser su propio proyecto, ser su superhombre. De diferentes perspectivas lo es. Sí. Volviendo un poco a lo de hace rato, que yo creería que mucho más allá de la esperanza, siento que el ser humano no está pendiente de los fracasos o cosas así, o de lo malo de la vida. Uh-huh. Porque si muchas de las personas que siempre vienen pensando bien se enfocarían mucho en el que van a fracasar en algo, ni lo intentarían. Uf. Porque ¿Será que no vale la pena, Jorge, hacer aquello aún sabiendo que vas a perder? No, pues no estoy diciendo que no valga la pena, sí, sino que a lo que me refiero que cuando se abarca el dicho de que llegó un nuevo año y todo lo malo se va con ello, uh-huh, es de que el ser humano es muy estúpidamente ilusionista, uh-huh, que cree que todo va a cambiar de la nada. Entonces ignoramos mucho lo malo, ignoramos cosas que nos van a pasar, como que todas esas piedritas de nuestro camino las ignoramos y a veces hasta simplemente las esquivamos y no aprendemos de ello. Más adelante esquivamos una piedrita y más adelante tenemos un palo o tenemos alguna roca más grande. Sí. Entonces, si no sabes cómo enfrentar una piedra, ¿cómo vas a enfrentar una rocota? Y la gente lo hace como para vivir más tranquilo, como para llenarse de esperanza, pero tal vez es una esperanza muy falsa o muy por encima. Un placebo se podría decir, ¿no? Mira que yo una vez lo comenté en un episodio, que si el ser humano pensara mucho en el hecho que se va a morir, no viviría. ¿No viviría? Yo creo que la muerte le da valor a la vida, en el sentido de que si nosotros fuéramos inmortales, tuviéramos todo el tiempo que quisiéramos, no nos apresuraríamos a realizar o a experimentar nuevas cosas, sino que pensaríamos todo tiene su tiempo y algún día lo haremos. Pero por eso es que la muerte le da valor a la vida, porque es lo único que tienes, ese instante, ese momento, el presente. Pues ahí está el dilema de que todas las personas no van a pensar eso y que alguna persona normal piensa el hecho que se va a morir, de que si sale a la calle y se va a morir, eso es un choque mental muy grande. Entonces, como lo digo, no viviría. No, y además ese es el peor spoiler que tenemos. Sí. Nos vamos a morir. Sí, ya lo dijo. Sí. Y resulta que yo una vez estaba leyendo esta semana y en el inicio de cada capítulo la escritora te pone frases filosóficas. No me acuerdo quién la escribió, pero decía de que ¿cómo vas a ponerte a pensar o a tratar de entender qué es la muerte o qué va más allá de la muerte si ni siquiera entiendes qué es la vida? Entonces, yo lo relaciono mucho con lo que te acabo de decir por lo mismo, porque el hecho de que pensemos que vamos a morir, parece nos acabaríamos un montón de cosas por hacer, o tal vez mataríamos como que esa esperanza de que va a llegar algo bueno, que es lo que viene siendo todo lo más. Sí.
O sea, a eso me estás dando la razón, porque el saber que te vas a morir te genera una presión para realizar todos los días lo que quieres hacer, porque claro, sabes que después no lo podrás hacer y que siempre va a haber un final, y eso todo el mundo lo sabe, sí, siempre no, hay un final. Y es que en ningún momento he estado como que en contra, sino que no deberíamos como que olvidar o negar que hay otra parte del mundo que la gente no va a pensar eso, que se van a dejar chocar contra ti mismo y que maldita sea, ni para qué lo intento si voy a morir. Es lo mismo que te lo dije. Pues mira, es interesante porque ahí estoy en confrontación entre mí mismo, intrínsecamente, por las exterioridades, por la situación de que soy un poco humanista y un poco determinista. Creo en el hombre, creo en el cambio que puede este ejercer, pero también creo que las circunstancias son las que nos definen, que el contexto, las circunstancias, lo exterior es lo que marca las pautas de lo que seremos en un futuro, y que ya todo está completamente determinado, no por un ente que está por fuera, no, sino por el simple hecho de que es causa y efecto. Si cometes una acción, esa acción tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces hay como esa disonancia. De eso venimos porque quiero creer, o sea, quiero tener esperanza, quiero ese placebo, pero si me empiezo a creer bastante en el determinismo, es mejor que me acurruque y me pegue un tiro, porque nada tiene sentido a la final. Pues yo creo que... O sea, no tengo libre albedrío como tal. Sí, yo creería que como para tratar de manejar como que ese limbo en el que estás, sería como que vivir con la esperanza pero ser realista. ¿Será? Que, o sea, sí, como un equilibrio de que pues, tener la esperanza de que tal vez todo salga bien en algún momento, pero no ignores el hecho de que en algún momento haya un fracaso. Claro. Tanto sea moral, emocional, físico, material. Va a ser un fracaso y entonces ya lo que importa es cómo lo vas a manejar. O sea, particularmente para mí, yo no he encontrado un sentido de vida, ni he encontrado algo por qué morir, no he encontrado nada. Lo que hago es lo que hace todo el mundo, ignorar la muerte como tal. O sea, en vez de enfocarme en todos los quehaceres que hay en el presente y ignorar la muerte. Yo creería y esa muerte que se sabe que está muy cerca en realidad, pero nosotros algunas veces la olvidamos, y por eso es que podemos seguir viviendo con tanta tranquilidad. Claro, resulta que yo no me he puesto a pensar o a cuestionarme si habrá o en algún momento puede haber alguna persona o algo que valga la pena por qué morir. ¿Qué le da ese derecho o ese valor a ello? ¿Quién le da el valor a esa persona o dicha cosa de que me impida a mí de sentir el tiempo que tengo aquí? Como que... Tú mismo. Sí, pero entonces... Tú mismo le das ese derecho, ese valor. Pero... entonces trato como... Yo no pienso en eso de que hay alguien o algo que merezca mi muerte. ¿No? No. Yo me enfoco más en que hay un sentido de la vida para mí, y que viene siendo el sentir, y que hay algo o alguien que sí merece mi sentir, como yo siento. No lo que hay después, porque no sé qué hay después, o no sé, no entendería o cómo podría explicarte lo que es la muerte. Sí podría explicarte lo que yo siento ahorita, sí, en mi vida, lo que en mi camino he experimentado, y eso sí lo puedo explicar porque lo he sentido. Claro. Y tampoco me enfoco mucho en el sentido de la vida, en el que va a haber algo tan increíblemente o como una gran utopía, sí, que le dé sentido a mi vida, porque yo siento que ya tengo ese sentido, y el sentido de mi vida es el sentir. El sentir. Por eso es que yo no desperdicio ninguna emoción. Hay veces que sí quisiera no tenerlas, porque hay emociones que sí son muy fuertes en mí. Sí, no hay que romantizarlas, ¿no? Claro, pero no, desde muy fondo digo que o sea, tú quisiste esto, acepta sí, entiende esas emociones que tienes, siéntelas, disfrútalas. O sea, al decidir no querer sentirlas, lo que estás haciendo es atraparlas nada más, y no las estás liberando. Al sentirlas, pues te dejas llevar y ocurre lo que debe ocurrir. Algunas veces está bien que te acuestes en tu cama a llorar,
porque algún día te vas a morir o tus padres se van a morir. Eso está bien, sentir como ese sentimiento, esa melancolía, por así decirse, porque ya no vas a pasar esas experiencias que antiguamente pasaste. Pero la verdad es un tema complicado, en el sentido de que yo sí creo que todo el mundo, bueno, sabemos que la vida no tiene sentido, es el sentido que tú le puedas crear, pero como tenemos esa obligación de crear un sentido, para mí se me hace supremamente más estresante escoger. Yo diría que las personas no deberían buscar el sentido de la vida. O sea, dejarse llevar nada más. Dejarse llevar, porque entonces pues te puedes perder en esa gran búsqueda. ¿Será? Entonces, ¿qué sentido tiene? O te estás buscando un sentido y te estás perdiendo. Como te lo comenté la vez pasada, la verdad, te genera un sosiego perderte a ti mismo para volverte a encontrar. Y me pareció muy curioso también lo que me dijo muy febril. Y mira que lo que me dijo el parcero es muy como que muy real o muy impactante, porque yo vivía o tal vez vivo con el miedo de perderme a mí mismo, como con esa esencia. Puedo decir que una pequeña crisis al decir de que voy a perder a mí mismo y no sé qué voy a hacer con mi vida. Sí. Y el vago me dijo así, yo te lo voy a poner así: a mí no me da miedo perderme a mí mismo, a mí lo que me da miedo es perder la capacidad de recuperarme a mí mismo después de haberme perdido, que es a lo que tú dices, que el hecho de vos perderte contigo mismo te da la oportunidad de volverte a encontrar. Entonces, si tú pierdes la capacidad de reencontrarte, ¿qué es peor? ¿Perderte o no poder? Para mí, que perder la capacidad de reencontrarte es morir totalmente. Totalmente. Entonces, y si te pierdes por buscar el sentido de la vida. Sí, o sea, es que íbamos con el poema no me acuerdo muy bien del autor, soy muy olvidadizo, del Ítaca, que la cuestión es Perdón. marcar como que un punto, un sentido, y constantemente ir a buscarlo, emprender un viaje y entender o querer que ese viaje sea largo para que te llenes de experiencias, de emociones, y ese es el mayor regalo que te puede brindar tu Ítaca, porque vas a ser un hombre totalmente diferente. A eso iba yo también con Heráclito, que esto ya es básico, de que tú te puedes bañar en el mismo río 2 veces. Pero no con el mismo agua. Pero sí te puedes bañar en el mismo río 2 veces. En el mismo río sí, pero no con la misma agua. Ah, sí lo sabes. Sí, porque, o sea, sí, pero no. Porque o sea, sí, es el mismo cauce, pero no es en la misma agua. No es la misma agua, porque todo corre, ¿no? Pasa lo mismo con el hombre. O sea, tenemos nuestra esencia. Soy yo, Élfido, pero yo no soy el Élfido de hace 5 años. O hace 10 minutos. O hace 10 minutos, sí, estamos constantemente cambiando. Y yo estoy constantemente muriendo, pereciendo. Mira, yo un choque, como que fue una de mis primeras crisis cuando tenía como 10 años. 10 o 9 años. Cuando me preguntaba de por qué las personas eran tan alegres de cumplir un año cada día más. Sí. Y pues yo había perdido la esperanza por ya un problema emocional que me había pasado, de que a mí no me gustaba cumplir años. Y eso me llegó como hasta todavía. No, todavía no. Pero sí como hasta los 19, 20 años. Me perdí esa gracia de cumplir años. ¿Pero por qué no te gustaba cumplir años? ¿O no te gustaba tu existencia? Me gustaba la falta de dicha persona el día de mi cumpleaños. Ok. Eso es lo que no me gustaba y por eso me desagradaba mucho el hecho de cumplir siempre años. Por eso es que yo a veces me encerraba, me iba de la casa y por lo mismo. Pero el choque vino cuando escuché por ahí de que las personas no cumplen un año más de vida, sino que pierden uno. Pierden uno, sí. Entonces me puse a cuestionarme demasiado de que... ¿Cuántos te faltan, Jorge? ¿Cuántos me faltan? Sí. Eso. Y es que con los reales, ¿no? Ya podría decirse que desde muy pequeño pisas con los...
Pero entonces todo se relaciona con tal vez esos choques emocionales. Si tú, creo y eso tal vez ya esté comprobado, de que si tú estás en una familia económicamente estable, emocionalmente estable, sí, en lo que se podría encontrar una estabilidad para vivir tranquilos, se te va a hacer mucho más difícil, mucho más fácil enfrentar la vida. Claro que pues, las circunstancias son totalmente diferentes y traen unos beneficios que, joder, te dan un salto cuántico a la hora de entrar en esta realidad y en este sistema económico que siempre va a velar por aquellos que tienen esos beneficios, que la verdad... Claro. Aunque no, son los oligarcas, la supremacía. Pero no podemos ignorar también de que ellos también tengan sus problemas. Claro. Porque tal vez tengan una comodidad económica. Pero los problemas son totalmente diferentes. O sea, nosotros debemos... Un problema es igual. Nosotros debemos entender que el hijo de un rey, porque todavía hay monarquías, cosa que es bárbaro, el hijo de un rey, su problema es que no le gustó la Lamborghini que le regalaron. Y es su problema y se lo debemos entender. Ya, eso es un problema. No, pero para él es algo crítico. Para nosotros. Sí, pero para él es un problema. Para nosotros, nuestro problema es no tener para pagar el recibo del agua o del internet. Simplemente para subsistir, podría decir. O para comernos. O para comernos algo. Sí, para comernos algo. Pero ambos son problemas y ambos hay que entenderlos. Yo me estaba cuestionando eso desde la vez que te comenté que en tu salón había un chico que dijo literalmente, ay, qué asco los pobres. Y yo como que me empiezo a pensar, pues no está frecuentemente relacionándose con un ambiente donde no sé cuál será su educación, pero obviamente en un ambiente donde todos tienen como su estatus económico, socioeconómico, y donde todos piensan así. En algún sentido estoy de absolutista, pero nada más está replicando lo que aprendió y sus circunstancias, y para él pues puede denigrarnos de esa forma, aunque está mal, totalmente mal, pero también se puede justificar. Tal vez sea simple un humor negro. ¿Sería? Pues no tengo idea. Mira, decía Nietzsche que hay un paso entre el humor hay solo un paso entre el humor a la verdad. Ok, pues no sé, la verdad es que yo no trataría de justificar un comentario así. No, obviamente es altamente reprochable, pero si lo ponemos a vernos de forma objetiva, pues uno ve como el trasfondo de qué fue lo que causó, cuál fue la causalidad de que él articulara ese comentario. Claro, resulta que tal vez podría estar en un ambiente donde haya mucho dinero. Sí, y es lo más seguro, ¿no? Sí. Entonces, tal vez los padres, o no sé qué X o Y persona, le inculcó o le condicionó tal vez ese como que asco, o que no debería relacionarse con ese tipo de personas de una economía muy baja, por X o Y motivo. Y ya, pues él es una persona tal vez joven y pues a su manera lo dijo, y más que un comentario fue un insulto para muchas personas. Sí, fue un insulto totalmente. O sea, yo lo escuché y yo dije, primero ese man necesita un track. Uy, yo se lo hubiera pegado. Que le den un track. La cachetada así. Segundo, que le enseñen un poco de la moral que tenemos acá en Colombia, o acá, pero no yéndonos tan lejos, no nacionalizando, sino acá en la región. Y tercero, es que se vuelva prudente. Se pueden pensar esas cosas, pero no se pueden decir. Uno tiene que, decían por ahí, ¿no? Ese tópico, que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Entonces también hay que aceptar las consecuencias. Y después sí, hay que tener un poco más de empatía también. Sí, empatía, sensibilidad, humanismo, señores, porque eso es ser un clasista de mierda. Y sí, la verdad me caen mal las personas así, pero no se le puede criticar, o muy boleta si lo hizo conscientemente. Bueno, ¿te imaginas? La verdad que no. O sea, eso es lo peor para mí. La peor forma de hacerte sentir mal es saber que te van a hacer sentir mal y aún así hacerlo. Eso es lo peor para mí. Resulta que cuando mi papá estaba pequeño, cuando yo estaba pequeño, mi papá una vez me dijo: ¿usted es un hombre? No deje que ninguno lo humille. Ok. Y desde muy pequeño me la pasándome puño con las demás personas porque no aceptaba tal vez un simple bullying.
o una simple recocha que hoy en día pues para nosotros es muy común por la confianza que teníamos. Y en cierto punto, si yo hubiera estado en esa posición o hubiera estado cerca donde el vago, yo no aceptaría tal humillación si así lo estuviera diciendo en general. Pero yo, considerándome una persona agradecidamente pobre, agradecidamente pobre, puedo justificarlo porque claro, yo estoy un poco resentido. Pues no tengo, sí, pues es que la verdad es que si me pongo yo a deprimirme por eso, pues no ganaría nada. Claro. Yo agradezco mucho eso, porque eso me enseñó muchos valores. La vida me enseñó tantas cosas, me he enfrentado a tantas mierdas por el hecho de ser pobre. Entonces solo soy agradecido por todo eso que me enseñó. Claro que qué gonorrea, si cualquier persona hubiera preferido tener pero la estabilidad económica. Ahí vamos en que tú eres tú y yo soy yo, pero con diferentes circunstancias. O sea, si tú hubieras nacido como ese chico, en ese ambiente, con esas circunstancias, con ese contexto histórico, con ese adoctrinamiento y acondicionamiento y con todas esas referencias que, bueno, lleva muchos ecos cognitivos, tú hubieras hecho o articulado ese comentario. Y viceversa, si ese chico hubiera vivido la vida que tú viviste, con los padres que tú viviste, con el adoctrinamiento o la enseñanza que tú tuviste, la verdad es que hubiera pensado como estás pensando ahora antes. ¿Sí ves? No sabría como que asegurarte eso. Yo soy yo y tú eres porque yo soy tú y tú eres yo. Pero por eso, con diferentes circunstancias. Por eso te digo que no, y con los ejemplos que vos estás colocando, solamente hay como que una diferencia, y es que la esencia de nosotros es muy diferente. Las circunstancias, tal vez estemos viviendo en las mismas circunstancias, pero no vamos a crecer igual. Porque hay algo que nos diferencia, y es el ser, es la esencia de uno. Pero el ser no se construye a medida que se va creciendo, ¿no? Pues no es que se construya, pero sí tal vez tenga algunos cambios evidentes. Yo creo que se erige constantemente, Eduardo. Ay, ojalá que no. ¿Será que sí? Ya pasó media hora. No pasó media hora. Sí. Sí, suena. ¿Pero se para o sigue? Bueno, tuvimos un pequeño error técnico, quién sabe cuándo lo íbamos a corregir. Tenemos un pequeño percance que se va a prolongar, no sé, hasta medio año. Maldita economía. Ahora sí se tiene sentido, güey. Entonces a lo que voy es de que... ¿Sientes grabando, Eduardo? Sí. Entonces a lo que iba era que tal vez sí se pueda como que construir esa esencia. No, la esencia es pues construirla no, pero sí pueden haber cosas que se puedan como que corregir. O sea, la esencia para mí es algo innato. Sí. O sea, algo que no sabes que tienes. Y algo que solamente puedes descubrir viéndote reflejado en los demás. Reflejado, y eso es la identidad como tal. No totalmente el concepto de identidad, sino que una similitud. Va de la mano con la identidad, porque la identidad pues obviamente ya estaríamos acarreando todas estas circunstancias, todo lo que hemos aprendido y también con lo que nacimos, entonces va de la mano. Pero te iba a decir que te das cuenta de tu esencia cuando te sientas a hablar con otra persona. Como por ejemplo, vos me preguntabas a mí cuál es tu esencia, yo diría que eres muy afable y tienes un poco de misticismo. La verdad. Misticismo. O sea, atraes a las personas y no se sabe por qué. O sea, para mí eres muy sociable. Aunque te catalogas, te segregas como que no eres una persona muy sociable. Pero sí tienes como un aura. Ya estoy aquí. Un aura que atrae a las personas como tal. Yo, pues particularmente... No, atraer el dinero. Entonces, sí, ya se sobreentiende eso que veníamos hablando de que pues, las circunstancias son las mismas, pero hay algo que sí nos va a diferenciar. Y no importa, él sigue siendo esa persona, así crezca como yo crecí. Sí. Tal vez. Yo creo que no. Yo creo que sí.
Y se ha mostrado muy claro, parce, donde en las familias ricas siempre está el egocéntrico, el que se cree muy superior que otro solamente por tener dinero, y está la otra personita que es tan humilde. ¿Y de dónde saca esa humildad? ¿De dónde viene todo eso si las dos personas fueron creadas igual? Las dos personas están en las mismas circunstancias. Bueno, pero no tienen las mismas circunstancias, ahí sí difieren totalmente. Sí. Lo que para mí es importante, no es importante para ti. O sea, lo que te digo es que de una forma muy afina compartan esas circunstancias. O sea, aquello que te da un valor, te lo vuelva a dar. O sea, sí. O sea, que compartan las mismas circunstancias y que puedan absorber esas circunstancias. Pero entonces no, yo sigo diciendo no, de que... ¿Por qué? Obviamente, hay una diferencia ahí en el ser, parce. Que como bueno, vamos a enfocarnos solamente en la crianza, pues, ignorando mucho las circunstancias que cada quien tiene. Las circunstancias y la crianza, pues ambos pueden tener la misma, pero no pueden percibir la misma como tal. Le pueden adjudicar un valor mayor a la madre, o otro niño le puede adjudicar un valor mayor al padre. Entonces, tú estás diciendo eso y aún me estás negando el hecho de que... O sea, te estoy diciendo que compartan las mismas circunstancias y que compartan la misma percepción. No van a crecer igual. Sí. No crecen sí. igual. No. Que le den el mismo valor a las cosas, sí. Para mí sí. No, y ahí se está construyendo como todo, hasta el lenguaje, totalmente. Ya no, la forma en entonces ya estamos como que aceptando lo que tal vez sea real, de que dos personas pueden ser iguales. Y no. O sea, como... Hay una en el escenario que yo te lo estoy planteando, sí. Totalmente. Parece yo no le doy todo el 100% al sí, ¿verdad? Tal vez tiene que haber algo que impida que esa persona sea... Ya sería la genética, o sea, aquel carácter que pueden heredar, y porque también se pueden heredar ideologías, ¿no? El ser. Porque mira, si yo te lo pongo de ejemplo, mi hermano es un poquito más agresivo que yo. Yo soy más tranquilo y lo has notado, yo soy muy relajado. Pero ustedes pasaron por circunstancias y experiencias totalmente diferentes. Pero solamente enfoquémonos en lo hereditario. De que a una... No, pero yo puedo que eso no se puede las circunstancias de nosotros fueron diferentes en el momento en el que nos separaron como compañeros de estudio. Bueno, nosotros compartimos las mismas circunstancias hasta cierta edad. Y aún así éramos diferentes. Te lo estoy diciendo de cómo... De que sí, la percepción también es diferente, de las circunstancias, no solamente las circunstancias. Pero, no sé... O sea, algo para mí, para que abogo un poquito, sería como que todos tuviéramos los mismos beneficios, saliéramos de la universidad con los mismos beneficios, sin ninguna preferencia, que todos fuéramos iguales, tuviéramos los mismos medios, pero independientemente de que tuviéramos los mismos medios y los mismos beneficios, no quiere decir que todos van a tomar las mismas decisiones. Pero a mí me gustaría abogar como por ese plano de igualdad, pero que sería un comienzo. Ahí sí se ejercería el mito de la meritocracia, porque todos están empezando desde un escalón por igual. Y ahí sí, no importa quién tenga más o quién tenga más o quién tenga menos, pero ahí se lo gana por su sudor. Pero ahorita que nos quieren vender como que esa definición de meritocracia, pero no hay algo como tal, una meritocracia, porque mira, un niño de clase alta crece, no sé, adopta una moral diferente a la que ya tenía, o una ética diferente, y empieza a hacer cosas que están tildadas de políticamente incorrectas y que atentan contra su vida como tal, que sería algo muy estigmatizado, como consumir drogas o tener una vida muy... bueno, dejarse llevar por el libertinaje. Puede hacer todos los errores que hacen los latinoamericanos, que eso es la clase baja, y aún así, con solamente ir a decirle a su papá: papi, necesito un trabajo porque tengo a mi novia embarazada, y que el papá tenga contactos y alce el celular y hable con su amigo y que le dé un favor, ese chico se puede ganar 10 millones de pesos o 8 millones de pesos nada más por favores, bueno, mensuales. En cambio, el de clase baja se echa sus mochilas, su montón de libros y empieza a leer,
a estudiar, a ganarse becas, sale de la universidad, no tiene experiencia laboral, pero trabaja casi regalado para adquirirla. Después, como ya tiene la experiencia laboral, puede tener un mejor empleo y termina ganándose 8 millones de pesos. Sí, salió de la clase baja y puede llegar hasta la clase media, pero tuvo que sacrificar mucho, o sea, tuvo que esforzarse mucho. En cambio, nada más cometió todos los errores que se pueden cometer, y nada más por tener un papá poderoso y por tener contactos, por tener ese mismo puesto, nada más por nepotismo, que le dicen, o sea, preferencia de por ser un amigo, darle un trabajo a alguien por ser un amigo. Entonces sí es la desigualdad tan grande. Yo creo que esa es la injusticia más grande por la que deberíamos luchar aquí en Colombia. De que las personas a veces no es justo, es que simplemente no es justo, parce. De que ya personas que sean de la clase alta tengan unas ganancias increíbles de dinero mientras hayan personas que no tengan nada que comer. Es que por eso atento mucho contra aquellas personas que salen con esta perorata de que tú eres pobre porque quieres. Proyéctate. Esa es la peor palabra motivacional que te pueden dar, güey. Y la motivación te dura, qué sé yo, media hora, por mucho, ¿no? 5 minutos. 5 minutos. Si estás en la euforia, te vuelves febril, trabajas con fruición. Incluso te pueden plantear un proyecto y todo, sí, pero obvio. Y te metes de lleno de cabeza, no. Empieza a ahorrar y invierte y sí, ahorro los 5 millones de pesos que tengo, que he ahorrado en toda mi vida, y empiezo a hacer negocios para adquirir experiencia, y el negocio truena, porque 8 de cada 10 negocios al segundo año truenan, o sea, quedan en bancarrota. Entonces no es algo tan fácil y se pierde dinero, y la verdad es que no es tan fácil salir, no es tan fácil subir de estatus socioeconómico. Entonces sí es la desigualdad que hay, y es obviamente que es algo inexorable, porque así como hay el mal hay el bien, así como tiene que haber un equilibrio. Sí, entonces no todo el mundo tiene que ser millonario ni rico. ¿Sabías que nosotros somos más propensos a ser millonarios que Jeff Bezos, que es no sé si es Elon Musk, el hombre más rico del mundo? No, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque él, para ser millonario, tendría que perder miles de millones de dólares, güey. Y nosotros nada más tenemos que ganar. Para ser millonario. Sí, para él debería perderlos. Perderlos, porque él es billonario. Ah, ok. Sí, pilla. Está más allá que ¿Qué diferencia? Somos más propensos nosotros a ser millonarios. Qué falsa esperanza, Qué hijo de putica. Sí, entonces por eso es que mi rabia contra esas peroratas. Mira, es que yo cuestiono mucho de que, claro, está el equilibrio de que hay personas que tal vez pues, económicamente pues no sean tan bien, pero lo que me refiero es que con que la persona viva estable, parce, ya con eso me conformaría. Que es lo que tú dijiste, que las dos personas nacen en la misma posición económica y ya después suerte. Si alcanzó más que aquel, ya eso es problema de cada quien. Es que vivir estable es un concepto muy subjetivo, porque como te digo, para este chico que es un príncipe, vivir estable es reinar. Pero a ver, para un niño que vivir, pues yo me considero para un niño que tiene que caminar, no sé, que 1 hora para conseguir agua, una vida estable es no tener que hacerlo, nada más ir y abrir el grifo. Pues vivir estable me referiría para mí una vida digna sería donde todo, que pueda existir un cierto grado de igualdad y que todos empiecen desde ese escalón, y después sí, que se ejerza la meritocracia, que tus acciones representan lo que ganas, lo que obtienes. Si nos pusiéramos a cuestionar una perspectiva diferente a eso que estás diciendo, yo creería que eso, desde cierto punto, emplearía a muchas personas mediocres. ¿Mediocres? No, pero, sí, puede que sí. Sí. Puede que sí. ¿Y sabes qué sería lo peor? Que terminaría siendo el sistema en el que estamos ahora. ¿Cómo así?
Porque esas personas mediocres que no quieren trabajar terminarían perdiendo todos sus beneficios, y aquellas personas que luchan constantemente y atesoran tener más se convertirían en los nuevos billonarios, y se volvería a crear este sistema en el que estamos ahora, donde hay mucha desigualdad. Entonces, perdón, cambié de pensamiento, sería estúpido lo que estoy planteando. Sí, porque es algo muy subjetivo, la verdad. Uy, demasiado. No se puede mirar desde un foco objetivo. ¿Sí ves? Pero no, yo no sé, pero... Gracias, Jorge, me hiciste últimamente me cuesta tanto aceptar las cosas al 100%. Yo siempre o es que soy muy pesimista, o no, pero eres muy flexible. Pero siento que siempre va a haber como que algo que quiebre todo eso. Porque no sé, si nos dejamos el ejemplo ahorita de que todo es innato, que estás tal vez estable para vivir tranquilo, comida, vivienda y ya, y tal vez vestimenta para comprar aguantar el frío, cosas así, y que ya las circunstancias y lo que ganes ya depende de ti. Pero entonces, ¿qué te da a ti todos esos méritos innatamente? O sea, ¿quién te da a ti el hecho de que ya tengas una casa, o ya tengas con qué comer? Eso no es mérito tuyo. Por eso, ¿quién te lo da? No es mérito tuyo. Naces con eso y ya. Ah, sí, no es mérito tuyo. Dejémoslo así, porque... No, la cuestión es que nadie puede decir, hey, yo conseguí esto, yo escribí este libro y este libro es mérito mío. Sí, pero las hojas las creó alguien, la tinta las creó alguien además de ti. Y la caligrafía la también. portada la creó alguien más de ti, la caligrafía. ¿Sabes? El concepto de un libro lo creó alguien más de ti, entonces no tienes todo el mérito de este libro. Incluso el libro también, las cosas que están adentro fueron cosas que también brindadas de otras personas que sí, no son tuyas. Sí, las referencias, la ideología para escribir este libro y de estructurar una historia son adquiridas, aprendidas, escogidas, porque alguien te enseñó a leer, alguien te enseñó a vender el libro, alguien te enseñó a escribir, alguien te enseñó sobre dramática, alguien te enseñó a adquirir un amor por los libros, porque obviamente cada vez me convenzo más de que es estúpido ser egoísta. Sí, es estúpido, no tenemos mérito porque, como decía, perdón si me equivoco, ¿no? No sé si era Newton, que estamos parados sobre hombros de gigantes, o era Carl Sagan. No tengo idea. Creo que era Carl Sagan. ¿Sí? O sea, un ganador no es aquella persona, no solamente es aquella persona que llega de último y sí, sobrevivir. No, el ganador se vuelve ganador porque todas aquellas personas perecieron, todas aquellas personas lucharon en una guerra, no, el contexto es una guerra, y eso logró que se ganara esa guerra. O sea, también debemos reivindicarnos con aquellas personas que suministraron sus esfuerzos para lograr ganar esa batalla. O sea, no solamente, los que sobrevivieron, pues sí, tienen algo de mérito, pero la mayoría del mérito son aquellos que quedaron debatidos en la guerra. Replico nuevamente que es estúpido ser egoísta. Sí, la madre. Estás ignorando mucho de que unas personas te ayudaron. Inconscientemente. Millones. Así tú no quisieras, así la otra persona quisiera. Inconscientemente. ¿Te ayudó? ¿Te ayudaron? Entonces, ¿qué sentido tiene ser tan egoísta? Estás negando todo tu proceso. Sí. Estás negando todo lo que hiciste para llegar acá. Y estás ofendiendo a todas esas personas de las cuales has aprendido algo. ¿Sí es? Por eso la cultura japonesa es muy respetuosa y siempre bajan la cabeza y son muy prudentes y siempre tratan el trabajo de una forma, vanagloria, en el sentido de que alguien suministró toda su energía, todos sus valores como tal y todo lo mejor de sí para crear algo. Los niños chinos.
Perdón por el chiste, pero salió solito. Bueno, cuando estemos usando nuestros celulares, recordemos que agradezcamos a todos los niños chinos. A esos niños en China, en Malasia. Me acuerdo que yo hice unos pedidos a mi novia, compré unas cosas que eran de China. Sí. De China. Salió todo gratis, pero los envíos salieron gratis internacionalmente, se demoraron un poquito. Incluso, recuerdo que compraste unas cintillas, ¿cómo se puede llamar eso? Una diadema, si no estoy mal, de navideñas. Y me llamaron ayer diciéndome que habían llegado. Sí. Entonces, cuando ya me llegaron una cantidad responsable, pues yo creo que la mayoría de la gente me faltaba ese producto. Un primo de ella dijo, agradecemos a todos aquellos niños chinos que hicieron estas cosas. Y yo como que marica. Es que se mama, la verdad. Ahí es cuando entendemos que el sistema económico imperante está mal, algo tiene mal. O sea, en el sentido de que... ¿Por qué? Sí, está mal porque en el sentido... ¿Por qué sería legal eso hoy en China? O no sé si eso es cierto. Sí, es cierto. Pero ¿por qué es legal? Ya sí nos tendríamos que estudiar sobre el tema. No te sabría decir por qué es legal, pero creo que... O sea, para mí... Eso va a ser un tema para el próximo episodio. Vamos a investigarlo bien. Pero el sentido de que para mí no está mal que un niño trabaje después de que cumpla unos requisitos en unas condiciones. Mientras que no lo exploten. Sí, o sea, no haya explotación infantil, laboral. Pero en el sentido de que tiene que haber el permiso por parte de los padres y tiene que ser algo que... Él quiera también, ¿no? Pues que él pueda adquirir. No lo van a obligar a que trabaje. Que él quiera y que lo pueda adquirir. Por eso digo que si eso es legal. Pues ya no diría nada si dicho niño ya aceptaría hacerlo. No, y aún así tampoco, o sea, no. Pues no sé, parece si no, hay circunstancias, claro, pero tenés que saber que un niño de eso debería estar en una escuela estudiando, formándose, no trabajando. ¿Será que los privan de todo el derecho de estudiar solamente por menos a trabajar? ¿O hay tantos niños que trabajan? Que perdón. Eso es muy macabro ahí. Hay tantos, maquiavélico. Sí, eso suena mucho. Hay tantos niños que trabajan, entonces se dividen su tiempo. Un ejemplo, estudias en las mañanas o no sé qué. Ellos estudian, creo que son 10 horas, ¿no? Estudian casi todo el día. Sí, casi todo el día. Entonces, del tiempo libre que te quedaran, los pondrían 2 horas a trabajar. No creo que trabajen, que estudien. Ya tocaría como que averiguarlo porque ahí quedan como que esos incógnitas. Pero lo que sí sabemos es que hay explotación infantil laboral y es algo aberrante, la verdad. Y hay que ser muy déspota en esta vida para hacer eso, ¿Hasta dónde llega el utilitarismo? ¿Hasta dónde llega la avaricia? ¿Te imaginas? Y lo peor es eso, es que el sistema capitalista no responde hacia... Por eso te imaginas que los niños los pongan a trabajar para crear armas de guerra. Eso tiene que ser mucho más gonorrea. No, porque es más complejo la composición de lo que están creando, ¿no? O si no, pues se les delega... ¿No has escuchado el dicho de los chinitos que dicen que la disciplina de tarde o temprano vencerá la inteligencia? ¿Por qué crees que el hecho de hacer algo todos los días no se va a aprender? Marica, me está dando miedo, por eso que dicen que lo imposible solo cuesta un poquito más. Bueno, yo creía que ya vamos a dejarlo hasta hoy. Algo, sí. La verdad, me gustó. Dejamos esta incógnita, yo creo que en algún episodio deberíamos tratarlo. O sea, el próximo episodio, aunque de nosotros dos ya tenemos tema de conversación. Los chinos explotados. Pero ya, sí. Vamos a... ya esto va a generar haters. Sí. Vamos a tratar de eliminar toda esa gracia o humor negro que le encontremos a esto porque... Y también vamos a hablar sobre el humor negro. O sea, un tema que deberíamos tocar, o sea, se puede justificar simplemente siento que el hecho de que te pueda hacer reír o... Sí, pero siento que a la hora de brindar una información... Se puede censurar. No somos las personas adecuadas. Si vamos a brindar la información, nosotros no deberíamos... No vamos a brindar la información, nosotros vamos a hablar, a tener una conversación, vamos a parchar, a tener una plática y ya... O sea que puedo echar chistes negros. Sí. Qué gonorrea. Bueno, muchachos... Va a ser muy prepárense de un episodio bastante cómico porque... A veces suelo ser bastante negro. Sí. Y soy blanco. Te voy a reprochar por bueno. Y soy blanco. No, mentira. No, obvio no. Yo trato de no insultar a nadie ni nada por el estilo.
No, pero sí es un buen tema tocar el de humor negro. Bueno, yo creería que... Ñero, antes de que nos despidamos, ¿qué tienen pensado para este año? Puta, no quería esa pregunta, weón. A ver, voy a serles sincero, que la gente que admira al podcast debe admirar a los... Ay, perdón. Bueno, aunque yo soy muy torpe. Para este año tengo muchos proyectos académicos. Sí. Sí, ya me he mentalizado bastante. Y creo que un buen paso fue empezar a leer. Ah, ok. Pero... Retomar la lectura, porque ya se rato leyendo. Claro, retomar la lectura. Pero lo que sí quiero es aspirar a sacar un buen promedio de la universidad. Uh-huh. Por eso también quise retomar la lectura, porque necesito leer para conseguir, no sé. Me saqué promedio en 4 y sentí que fue, pero no sé si merezca la felicitación porque fue muy mediocre. Yo no sé ni cómo me saqué ese promedio, pero no sé si se merece la... Pero lo tengo. Ya quisiera como que esforzarme para tal vez sacar un promedio más alto o aspirar a lo que se le puede denominar como beca promedio. Okay. Y culminar estos 2 semestres chimba, o sea, con las materias bien, el promedio bien. Pero a lo que sí quisiera enfocarme más es al SENA. Porque como ya saben, o si no lo saben, yo estoy estudiando 2 carreras, una es en la universidad y la otra es en el tecnólogo, en el SENA, un tecnólogo. Entonces, solamente me queda un año de etapa lectiva, entonces este año es para aprender al máximo y quiero enfocarme mucho en ello porque ya el otro año viene siendo las prácticas. Me gustaría, no sé, si quisieran comentar la forma de cómo retener información de una forma mejor, más rentable, y también de cómo crear un plan de estudio que sea donde se nos permita a nosotros ser constantes. Algunas veces, sí, para mejorar y para manejar nuestros tiempos. La verdad no tengo ningún libro sobre eso, entonces me gustaría indagar sobre el tema. Entonces, si tienen algunas recomendaciones, nos la pueden hacer saber. Entonces, para seguir, eso, pues culminar mis 2 carreras. Sí. Pues seguir con ellas, pues. No quitarme el pensamiento de que haya una circunstancia que diga, me aburrí de esta mierda y la voy a dejar a la mitad de carrera. No puede suceder. Sí, puede suceder, pero lo puedes superar. Eso es lo que voy. Lo puedes superar. De que quitarme el miedo, como que si pasa, enfrentarlo de la mejor manera. Ok. A eso voy. Y a ver. ¿No? ¿Y la clásica? ¿Qué? Seguir dejar la paja. Las pajas mentales nunca se olvidan. La clásica era seguir adelante con el proyecto. Ya se volvió algo clásico para mí. Y pues mejorar y llegar tal vez a un punto o alcanzar un poquito la perfección o una mejoría bastante notable y aceptable. Sí, y así agradarle mucho más a la comunidad. Creo que esos son mis proyectos más importantes. Sí. Porque los otros pues también son importantes, pero no quiero decirlos. Ok. Bueno, entonces, siendo más amigos, culminamos este gran episodio. Espero que le den like, se suscriban, comenten, compártelos con su abuela religiosa para que se ría un poco. Y próspero año nuevo y que todos sus proyectos que quieran empezar, como el gimnasio, puedan alcanzarlo, se puedan cumplir. Y clásico es decir que todo el mundo va a entrar al gimnasio después de las fiestas. No, pero nada más un chistecito. Pidan un aumento en su puesto de trabajo. Uy, yo lo voy a hacer. No, a mí me llegó inconscientemente. ¿Sí? Qué chingo. Sí, antes me pagaban 20 lucas más, ahorita me están pagando 20 lucas menos. Aunque ahorita me mato más, pero no sé. Y gente, bueno, no siendo más, otra vez me voy a despedir. Vamos a pues no sé, yo no quiero esperar a la gente porque no tenemos nada programado. Pues solo sé que... Eso es un spoiler, no tenemos nada programado. Solo sé que en algún momento van a llegar buenos invitados, unos capacitados bajo la Real Academia Española, o sea que ya son profesionales, y otros más como nosotros, charlatanes. Que tienen algún... La verdad estoy cambiando un poco como, no sé, lo que se podría definir el podcast, o no cambiando, sino añadiendo una cosa más. Además de aprender, también quisiera parchar, o sea, dejarnos llevar por el sentir también. Y eso es lo que yo siempre te lo he dicho. Sí, parece como... o sea, desgraciado siempre digo, yo lo hago por parchar,
Yo fui el que dije, vamos a hacerlo por aprender y por mejorar nuestra locuacidad, nuestra elocuencia, nuestra forma de estructurar los argumentos y también nuestra forma de comunicarnos sin nervios a la hora de presentarnos en un formato como este. Y es que más vamos a parchar ahorita, ya estamos parchando, vamos a parchar a la calle. Pues no sé, porque... Que tengan un excelente año nuevo y se nos apagó esta mierda. Eduardo, para hacer el saludito. Bueno, no siendo más, nos despedimos. Qué chimba ese despido, ¿no? Inconscientemente se creó y fue lo mejor.